Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante en la vida cristiana y este tema se llama la armadura del cristiano, la armadura del cristiano. Vamos a enderezar aquí bien nuestro guerrero que tenemos ahí. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, todos los hermanos que están aquí presentes. Gracias a Dios va creciendo los servicios a las 9 de la mañana. Es un reto para nosotros que este servicio comience a crecer y de verdad que Dios es bueno y Dios es grande. Tenemos también el segundo servicio a las 11 de la mañana. Bueno, ahí no tenemos problema porque viene el auditorio prácticamente se llena, pero qué bueno los madrugadores, qué bueno que están con nosotros y esta es su casa. De verdad nos da mucho gusto saludarles y le damos gracias a Dios que están aquí. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 10 que nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, ¿qué dice? Aquí está una armadura, ¿ya la vieron? Dice la Biblia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y bueno, nos comienza a describir la armadura en los siguientes versículos. Queridos hermanos, en Cristo no cabe duda que la mayor parte de los cristianos, ¿cuántos son cristianos en esta mañana? Okay. No cabe duda que la mayor parte de los cristianos todavía no se han dado cuenta en la clase de batalla espiritual que nos encontramos involucrados. Estamos en una batalla, hermanos. Estamos en una batalla todos los días, todos los días. Alguien dijo una vez, Satanás te está esperando saliendo de la puerta de tu cuarto. Yo digo que desde que te levantas, por lo cual existen muchas bajas. Hay muchas bajas dentro del ejército, dentro de las filas militares espirituales. Necesitamos entender, hermanos, en la fe, que cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, nos reclutamos, no solamente Dios nos injertó en la familia de Dios para hacernos hijos e hijas de Dios. No solamente eso, Dios nos reclutó para ser sus soldados. Entonces hay soldados, hay soldadas también. Amén. Y dentro de ese ejército, conforme pasan los años y vamos madurando en el Señor, comienzan a haber rangos espirituales, cabos, comienza a haber comandantes, tenientes, coroneles, en fin, comienza a haber rangos. Hay generales de Dios espiritualmente hablando. Hay comandantes de Dios espiritualmente hablando por su madurez en Cristo, pero debemos de saber que estamos en una guerra espiritual y no podemos dejar desapercibido este pensamiento que nos da la palabra de Dios, este tema que nos enseña la Escritura, que estamos nosotros en guerra, y que el cristiano no es una persona, el cristiano es una persona que se encuentra entre dos mundos. Nunca lo olvide. El cristiano se encuentra entre dos mundos. El primero se llama el mundo físico material y el segundo el mundo invisible espiritual. El mundo físico material y el mundo invisible espiritual. En estos dos mundos vivimos los cristianos. En el mundo físico material y el mundo invisible espiritual, el cual está poblado, la Biblia nos dice, el mundo físico, el mundo invisible espiritual
está poblado, está lleno de criaturas o ángeles. Si usted pudiera abrir sus ojos espirituales, si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, veríamos que hay un ejército de ángeles aquí en medio de todos nosotros, en este auditorio, hermanos. Hay ángeles con nosotros. Cuando alabamos a Dios, los ángeles cantan con nosotros. Cuando adoramos a Dios, cantan con nosotros, dando gloria y alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que Dios le abriera sus ojos espirituales y viera usted los ángeles que le están guardando y le están protegiendo. Nada que el ángel de la guarda y esos son mitos, pero usted tiene un ángel, no tiene muchos ángeles que lo están cuidando, que lo están guardando. Pero también, hermanos, en la fe, si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, podríamos darnos cuenta que estamos rodeados, infestados de una plaga que se llaman demonios. Aquí hay demonios por todos lados hay demonios. Yo creo que nosotros al alabar a Dios, al adorar al Señor, ahuyentamos esos demonios de este auditorio, pero los demonios están en todos lados, a donde ellos se les dé la oportunidad de estar, van como las moscas y se paran y son molestos y están atormentando y están invadiendo y están metiéndote pensamientos y te están metiendo ideas y te están metiendo cosas contrarias en tu mente. Hay una batalla espiritual. ¿Por qué creen que la Biblia dice que llevemos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo? Así que estos ángeles o estos demonios que están en el ambiente, este pasaje que acabamos de leer nos va a abrir los ojos ante el mundo espiritual para que conozcamos de qué forma están organizados los ángeles caídos y la armadura que Dios nos ha provisto para poder enfrentarlos con valor y con victoria. Este pasaje que acabamos de leer nos abrirá los ojos ante el mundo espiritual. Efesios 6 nos habla y nos abre los ojos para ver el mundo espiritual. La Biblia nos enseña el conflicto constante contra las huestes espirituales de maldad que todos nosotros estamos enfrentando cada día. Hermanos, nos encontramos en un campo de batalla. Entiéndanlo, por favor. Donde no hay armisticio hasta que el Señor venga por su iglesia. Seguiremos peleando hasta el último aliento que nos queda en nuestra nariz. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que el Señor arrebate a su iglesia en las nubes, en el arrebatamiento, pero no podemos dejar de pelear. Todos los días debemos pelear. Dios nos ha llamado a la batalla. Y en primer lugar, ponga como primer lugar las órdenes al soldado de Dios. Las órdenes al soldado de Dios. ¿Qué órdenes tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué órdenes? Vamos a ver el versículo 10 y el versículo 11 de Efesios 6. Nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos y notemos que lo primero antes de introducir la batalla espiritual contra quien peleamos los cristianos, Pablo se acerca y les dice: por lo demás, ¿qué dice? Hermanos. ¿Hay hermanos aquí en Cristo en esta mañana? Bueno, esta palabra es para ti, hermanos. Les dice Pablo a todos ustedes, nos dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y se dirige a cada uno de nosotros porque estas órdenes son para nosotros. Está dándonos una orden el apóstol Pablo y nos está diciendo: fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Así que estas órdenes no son para la gente del mundo, estas órdenes no son para los mundanos, estas órdenes son solamente para nosotros que caminamos con el Señor y que estamos viviendo la vida cristiana. ¿Cuáles son las órdenes que nos da el Señor? Los cristianos
deben escuchar diligentemente estas órdenes de batalla que se van a dictar. ¿Cuáles son las órdenes? Miren, queridos hermanos, no existe ninguna otra manera para poder conquistar a nuestros enemigos que se oponen violentamente contra nosotros para lograr nuestra misión en esta vida. Para lograr nuestra misión en esta vida. Si no ponemos atención a las órdenes de nuestro comandante y jefe, que es Jesucristo, vamos a acarrear las siguientes maldiciones a nuestra vida. La primera, no podremos disfrutar las bendiciones ni la protección de Dios. No podremos disfrutar las bendiciones ni la protección de Dios. Si usted no está peleando la buena batalla contra los demonios, hermanos en la fe, si usted no está batallando y está resistiendo, la Biblia dice, ¿cómo debemos de pelear esta batalla? Dice la Biblia, resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Pero necesitamos esta armadura. No conseguí una armadura de un soldado romano, conseguí esta armadura, yo creo que es de los tiempos de Carlos V allá en Inglaterra, pero nos damos una idea de cómo era la armadura, cómo está cubierto todo el cuerpo y cómo está protegido todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y hay algunas partes que están descubiertas y también de las armaduras de los soldados romanos están descubiertas, ¿verdad? Aquí también le va a sonreír el soldado. Pero bueno, entonces hay partes que son vulnerables, que hay partes que debemos de cuidar más que otras, pero cada parte es importante y eso lo vamos a explicar en las siguientes semanas. Así que si nosotros no ponemos atención a nuestro comandante en jefe, si no ponemos atención y no obedecemos la palabra de Dios, en primer lugar no vamos a poder disfrutar las bendiciones ni la protección de Dios. Número 2, no experimentaremos la verdadera libertad en Cristo. No experimentaremos la verdadera libertad en Cristo. Continuaremos viviendo bajo el temor del enemigo. Repito, no experimentaremos la verdadera libertad en Cristo. Continuaremos viviendo bajo el temor del enemigo si no ponemos atención, si no obedecemos. No viviremos seguros del plan de Dios para nuestra vida. No viviremos seguros del plan de Dios para nuestra vida. Finalmente, seremos derrotados continuamente espiritualmente. Y tantos cristianos son derrotados siempre. Siempre, pastor, volvía a caer, volvía a caer, volvía a caer, volvía a caer. Son derrotados siempre, constantemente. Hermanos que me han dicho, siento que me estoy volviendo loca, pastor, me estoy volviendo loco. De verdad. Gente que ha proclamado y dice y profesa ser hija, hijo de Dios. Tengo pensamientos suicidas, tengo pensamientos de muerte, tengo pensamientos, sufro de hipocondría, pastor, siento para todo me enfermo, ¿cómo le hago? Pues son demonios, hermanos. Un cristiano no puede ser poseído por demonios, nunca lo olvide, pero puede ser influenciado por demonios. Porque somos posesión de Cristo, porque Cristo está en nosotros. Pero ¿por qué si los demonios no nos pudieran hacer nada, como tantos enseñan, si los demonios no nos pudieran hacer nada, ¿por qué está repleto el Nuevo Testamento de que peleemos la buena batalla de la fe y que nos pongamos la armadura de Dios y que resistamos al diablo? ¿Por qué? ¿Y por qué la Biblia dice también que el león está buscando a quien devorar? ¿Por qué? Porque los demonios le pueden hacer daño a usted y a mí, y le pueden hacer daño a la iglesia si la iglesia no está de rodillas y no está en oración, y si no estamos como familia guardándonos, y si no está el padre, el sacerdote espiritual fuerte espiritualmente en Dios, los demonios se van a aprovechar de esa familia. Y las órdenes son dobles. En primer lugar, versículo 10 nos dice fortalecerse en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Vamos a pensar en tres palabras bien importantes. Vean lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos. Piensen esto. Fortaleceos en el Señor. 2. En el poder de su 3 fuerza. Fortaleceos
en el Señor, en el poder. Concéntrense en la palabra fortaleceos, poder y fuerza. Vamos a hablar de 3 elementos importantísimos antes que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Le parece bien? ¿Cuántos se quieren poner la armadura de Dios? Yo me la quiero poner todos los días, pero antes de ponérmela necesito entender que es fortaleceos en el poder y su fuerza. Vamos a describirla y vamos a comprenderla de acuerdo a lo que nos enseña su palabra. La palabra fortalecer es endunamo en griego, la cual proviene de una palabra en griego que es dunamis o dunamis. Y esto representa el poder que Dios nos concede para hacer su voluntad. O sea, Dios nos da todos los días un poder para hacer su voluntad. Ay, pastor, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios, yo no puedo seguir a Dios. Sí puedes, porque Dios ya te empoderó. ¿Tienes el Espíritu Santo o no lo tienes? Entonces lo tienes. Tienes ese poder, lo tienes, yo lo tengo. Cada uno de nosotros lo tenemos, hermanos. Vean lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos, ¿no? Pero ¿qué dice antes? Y recibiréis ¿qué? Poder, hermanos. Cuando no había descendido el Espíritu Santo a la tierra, 40 días después de la ascensión de Cristo en Pentecostés, en Hechos capítulo 8, desciende el Espíritu Santo, pero Cristo ya había dicho, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Así que todos los que estamos aquí tenemos poder de Dios. Usted tiene poder, yo tengo poder. Tenemos poder porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el mismo poder. Quiero decirle que si yo puedo o si usted puede, todos los demás podemos. Todo lo podemos en Cristo, aleluya. Así que, fortaleceos en el Señor. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Para qué necesitamos ese poder? No solamente para vencer al maligno, sino también para ser testigos en Jerusalén, en Querétaro, en Judea, fuera de Querétaro, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. El mandato de Dios para todo creyente, para todo cristiano, para toda iglesia, es siempre pensar en el mundo, no solamente en nuestras 4 paredes. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos llevar el Evangelio, y hay muchos métodos de llevar el Evangelio. Muchos métodos, desayunos evangelísticos, predicando en las calles, la feria de la vida. Hay muchas maneras que nosotros hemos aplicado como iglesia para poder predicar el Evangelio, pero también necesitamos sostener misioneros, necesitamos levantar misioneros en otros países, como Madeline, allá en el centro del Sahara, en el Chad. Gracias a Dios que tenemos a nuestra primera misionera, la primera iglesia que nosotros estamos dirigiendo desde Querétaro, en Tarragona, España, Barcelona, a nuestro pastor precioso Daniel Amposta. Es una iglesia que surgió de esta congregación, gracias a Dios. Ya estaban ellos, pero han pedido que nosotros, su servidor, esté dirigiendo, el pastor que está dirigiendo esta congregación. Ya tenemos, gracias a Dios, estamos avanzando, hermanos. Estamos avanzando, estamos llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de un canal, a través de un Facebook, a través de muchas cosas, y tenemos que seguir creciendo. Próximo mes nos van 12, 15 congregantes nuestros a la sierra. Cada año nos vamos a la sierra, una representación de la iglesia, y van a ir a la sierra en el mes de noviembre de esta iglesia, porque tenemos una misión allá también que estamos apoyando a unos pastores en la sierra muy pobres. Gracias a Dios, hermanos, porque ustedes con sus oraciones, con sus ofrendas, hacen posible que nosotros podamos poco a poco, la iglesia de Querétaro, espérense 5 o 10 años, si es que llegamos. No creo, pero si es que llegamos, hermanos, no podemos quitar el ojo de la visión. Y seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia? Recibiremos poder.
Luego dice el Señor, fortaleceos en el Señor. Segunda de Timoteo 1:7 dice la Biblia, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, los cobardes, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. ¿Y saben por qué no heredarán el reino de Dios? Porque supuestamente en la Biblia no existen los cobardes entre el reino del ejército de Jesucristo. Usted no puede ser un cobarde. Usted, hermana, no puede ser una cobarde. No pueden. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. Así que, luego nos dice la Biblia, fortaleceos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿Qué es poder, hermanos? La palabra poder en el versículo 11, versículo 10 de Efesios, es la palabra kratos. Kratos, con K, kratos. Y significa poder o dominio de gobierno. Poder o dominio de gobierno. De Dios procede este gobierno que Él concede para sostener a sus siervos obedientes. Y puede anotar como referencia 2 de Crónicas 16:9. 16:9. Poder kratos, poder o dominio de gobierno. Y luego tenemos, dice la Biblia, en el poder de su ¿qué? ¿De su qué? ¿Qué dice, hermanos? ¿No oigo? Fortalecemos en el Señor y el poder de su ¿qué? Fuerza. De su fuerza. No dice de mi fuerza, entendámoslo, sino de su fuerza. La palabra fuerza es ischuos. Ischuos. Y esa palabra fuerza es capacidad, habilidad. Es la habilidad para usar la fuerza o el poder de Dios. Es la habilidad para usar la fuerza y el poder de Dios. Entonces, por eso dice Dios, fortaleceos en el poder de su fuerza. Esa fuerza es capacítate en el poder de Dios para usar la fuerza de Dios que Él nos provee, que está disponible para nosotros, para obtener la fuerza de poder combatir los poderes de las tinieblas. Porque nosotros no tenemos ningunas. Cada una de estas palabras nos dan una idea de la clase de poder y fortaleza que necesitamos para poder enfrentar a estos enemigos espirituales de nuestra alma. Ahora también notemos, hermanos, que nuestra fortaleza no es humana. No luchamos en el poder de la carne. O sea, si tú tienes problemas con demonios, si tú tienes problemas de pesadillas, si tú tienes problemas de malos pensamientos, ¿quién crees que se agarra de tu vida pasada? Satanás, sus demonios. Se agarran de tu vida pasada para atormentarte, para perjudicarte, para recordarte. Hay hermanos en Cristo de verdad que están bien atormentados en sus pensamientos, bien atormentados. No tienen paz en su vida, no pueden dormir. Necesitan recursos para poder dormir. Hay hermanos que no tienen paz en su corazón. Hay hermanos que no tienen tranquilidad en su vida. Hay hermanos que no pueden disfrutar del Señor. ¿Por qué? Porque no están confiando, no están depositando su corazón en las fuerzas que Dios nos da para que nosotros podamos vivir bajo esa fuerza y saber que el Señor ha vencido al maligno. El Señor es todopoderoso y lo tenemos que vivir y experimentar cada día de nuestra vida. Y por eso tantos hermanos en la fe, repito, son atormentados. Son atormentados sus pensamientos, no tienen paz. No hay tranquilidad en sus pensamientos. No han conquistado sus pensamientos. Y la mente, queridos hermanos, la mente es el campo de batalla de todo cristiano. La mente es el campo de batalla de todo cristiano. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego, ¿qué dice Pablo a los romanos? Así que en Romanos 12:1, así que, hermanos, no está ahí en las pantallas, pero sí dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente está llena de basura, malos pensamientos, etcétera, pero necesitamos llevarlos cautivos, necesitamos conquistar nuestra mente en el poder de su fuerza. Vean 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, 3 al 5. Nos dice la Escritura. Efesios 3, 10 al 5. Nos dice la Escritura. Dice, pues aunque andamos según la carne, ¿qué dice? No andamos según la carne, ¿verdad? Dice, no militamos según la carne. ¿Y qué nos dice después? Dice, porque las armas de nuestra milicia espiritual, no física, las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios, no son carnales, o sea, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y saben a qué se está refiriendo este versículo? Se está refiriendo, y luego nos dice el siguiente versículo dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Bien, entonces, la Biblia dice, y si nosotros interpretamos este versículo bíblicamente, que hay fortalezas espirituales que se levantan en la vida de todo creyente, fortalezas demoníacas. Le diste tantos años al pecado, tantos años a la pornografía, tantos años robaste, tantos años transaste, tantos años mentiste, tantos años, son fortalezas que en Cristo podemos vencerlas y conquistarlas. Podemos derrotarlas. Eras insegura de ti misma, te considerabas fea, que nadie te quería, que nadie te iba a invitar, tenías una baja autoestima. Eso es una fortaleza espiritual demoníaca. Nadie me quiere, nadie me va a pelar, nunca tendré novio, nunca tendré novia, nunca me invitan a salir a mí. Y comienza el diablo a utilizar eso en tu mente y comienza a decirte que eres fea y a decirte que eres feo y comienzas a creértela. No hay feas ni feos. Somos hermosos en Cristo, hermanos, en la fe. Dios no se equivocó como te hizo. Dios no se equivocó como te hizo. Somos perfectos ante Dios. Y no le demos importancia al cuerpo, al espíritu. Es lo hermoso y lo bello de cada uno de nosotros, desarrollar la espiritualidad de nuestras vidas. Pero es una fortaleza espiritual. Vienes a Cristo, quítate esos pensamientos, quítatelos tú. Ya te dio Dios la fuerza, el poder. Quítate la inmoralidad, la pornografía, los malos pensamientos sexuales. Toda esa basura que venías acarreando del mundo, lo debes de conquistar en el poder de su fuerza. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Se me viene un mal pensamiento, te venzo en el nombre de Jesús. Y saben, yo he encontrado que una forma de derrotar nuestros malos pensamientos es memorizar la Biblia, hermanos. Memorizar la Biblia. Cuando a mí me ataca el maligno con malos pensamientos, porque a todos nos ataca el maligno, a mí me ataca más porque soy ser un líder espiritual, me ataca el maligno con malos pensamientos de inseguridad, de que no va a proveer, de que esto, que aquello, que va a pasar, malos pensamientos de toda clase. Lo único que yo sé y he aprendido es que debo citar de memoria la Biblia. Es poderosa la palabra de Dios. Tener la Biblia en tu mente. No puedo entender un cristiano que no memoriza las escrituras, que no memoriza la palabra de Dios. No lo puedo entender. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para vencer? ¿Cómo le haces para conquistar? ¿Cómo le haces para avanzar? ¿Cómo le haces para derrotar a tus enemigos? ¿Cómo le haces? Leyendo la Biblia es bueno, muy bueno, pero memoriza la palabra. Memorízala.
como los chinos que aprendimos y que vimos la vida, sus vidas, que los meten a la cárcel si tienen una Biblia. 5 años de prisión, hermanos. Y por eso se saben la Biblia de memoria. Saben grandes porciones de la palabra. En la cárcel se memorizan porciones de la Escritura. Y ellos pueden hablar de la Escritura porque se la saben de memoria. Y como decía aquel misionero que los fue a visitar, vamos a orar para que ustedes... Vamos a orar para que ustedes oren por nosotros para que tengamos libertad de predicar a Cristo en China como ustedes en Estados Unidos y en México. Y dice el misionero, no oren por nosotros porque nosotros tenemos sillas elegantes y no vamos a la iglesia. Tenemos auditorios y no vamos a la iglesia. Y ustedes viajan 12 horas para ir a la iglesia y reunirse en la iglesia subterránea. Y ustedes se saben la palabra de Dios de memoria. Mejor oren para que los americanos, los mexicanos, seamos como ustedes, los chinos, cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. ¿Cuánto tiempo podremos tener esta libertad de predicar el evangelio? ¿Cuánto tiempo? Es Dios mismo la fuente de nuestra fuerza espiritual. Y nos dice en el versículo 11 de Efesios capítulo 6, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes, hermanos, contra las acechanzas del diablo. Y una vez más, que estamos fortalecidos interiormente, entonces, no antes, podremos ponernos la armadura de Dios. Hay un requisito para ponernos la armadura de Dios y eso es estar fortalecidos interiormente, listos para vestirnos con la armadura de Dios. Y veamos que es esencial que la Biblia dice, pónganse toda la armadura de Dios, toda. No dice solamente pónganse los zapatos, no. El apresto del evangelio, pónganse solamente el casco, no, pónganse la coraza de justicia, no, aquí falta el escudo, ¿verdad? Pónganse el escudo, usen la palabra de Dios, usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no, la Biblia nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios, significa que no podemos estar incompletos. Imagínese este soldado, imagínese este guerrero que sale a la batalla sin la coraza o si sale sin el casco, ¿qué le va a pasar? Una flecha en la cabezota y ¿qué le va a pasar? Adiós. Una flecha en el pecho y ¿qué le va a pasar? Se muere. Entonces esta armadura es para protegerlo todo. Entonces hay cristianos que sí son muy buenos, tienen el cansado del evangelio y pues, comparten de Cristo, van y están ahí, ¿verdad? Pero no tienen la coraza, no tienen la espada del Espíritu, no tienen el yelmo de la salvación. Entonces, la Biblia nos dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y esta es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esforzarnos, ser valientes y lo demás lo hará Dios, hermanos. Quiero terminar con el segundo punto que dice las acechanzas del diablo. Versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Del diablo. ¿Y saben qué es la palabra acechanzas? Está bien interesante. Está muy interesante. La palabra acechanzas, anótelo. Es importantísimo. Esta lección de la armadura es importantísima para todos ustedes y para mi vida. Todos. La palabra acechanzas es metodeia, en griego. Metodeia, con H después de la T, de topo. Metodeia. ¿Saben qué significa acechanzas del diablo? Es la palabra donde proviene metodeia, método. Curso a seguir. Método, curso a seguir. Trucos, engaños. Fíjese, la Biblia dice que Satanás tiene un método de hacerte caer. ¿Saben que Satanás no lee los pensamientos? No lee los pensamientos. Pero como ya lleva 6,000 años estudiándonos, nos conoce de pe a pa.
A mí me lleva vigilando 50 años de mi vida. ¿Sabe cuáles son mis debilidades? ¿Sabe, como decimos el dicho, sabe por qué pie cojeamos? ¿Sabe por dónde masca la iguana? Así es. Él sabe. ¿Y sabes cómo sabe? Por tu comportamiento. Él sabe qué películas te gusta ver. Él sabe, no digamos Satanás, porque él ni tiempo tiene para mí ni para ninguno de nosotros, pero sus demonios. Y voy a hablar de los demonios la próxima semana, va a ser puro de demonios la próxima semana, porque es dentro del contexto. Vamos a hablar de los demonios, ¿cuál es la diferencia entre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de estilo, fuerzas espirituales de maldad? ¿Cuál es la diferencia, Dios mío? Lo veremos la próxima semana. Y vamos a ver qué diferentes clases de demonios. Hay demonios débiles y hay unos bien poderosos. Bien poderosos. Pero si los demonios ven, si tú no estás caminando con el Señor, y andas viendo por ahí pornografía en tu celular, en tu computadora, y andas teniendo conversaciones acá que no edifican, y andas haciendo cosas coscolinas acá detrás de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de cosas que no son de Dios. Él lo sabe muy bien. Él sabe qué tipo de chavos te gustan, los reventados, los más locos de la escuela. Él sabe que a ti te gustan esos chamacos. Él sabe qué tipo de chamacas te gustan. Él lo sabe. Él sabe que te gusta el dinero. Él sabe, porque te ve. Ve cómo se te hacen los ojitos. Cuando hay lana, Él lo sabe. Muy bien, lo sabe. Él sabe que te gustan las cosas materiales, que no son malas, pero Él sabe que te distraen de Dios. Lo saben los demonios, cómo te distraen esas cosas del Señor, cómo te apartan tus ojos del Señor, cómo te desvían tu mirada del Señor. Él lo sabe. Él sabe también, los demonios saben que te encanta dormir todo el día. Él sabe que no tienes devocionales en las mañanas, que no lees la Biblia, que no oras. Lo sabe. Qué importante es levantarnos temprano, estar con Dios en su palabra. Un principio que entendemos muy bien mi esposa y yo, muy bien. Desde temprano en la mañana me subo a mi oficina a orar, porque no queda de otra. No queda de otra. Orar, leer la Biblia, porque sé que estamos en una guerra espiritual encarnizada, espiritualmente hablando. Entonces, Él tiene métodos, hermanos, trucos. Escuche bien, trucos. Te va a truquear el diablo para que caigas. Como dicen muchos, caíste en la trampa. Me acuerdo el otro día que sacaron unos vasitos, creo que fue David, mi primo, y me preguntó, ¿dónde está la bolita, Alan? Y yo me fui con el truco. Ahí está. No estaba. No me acuerdo quién le atinó, pero ahí está. Mira. Yo la verdad estaba medio distraído. Pues si me hubiera fijado, no hubiera caído, pero me distraje. Se me fue la bolita. Usa trucos para hacernos caer, para engañarnos, para seducirnos. Él sabe muy bien. Así que, en otras palabras, el diablo usa métodos bien elaborados, sistemas, maquinaciones y estrategias bien planeadas para atacarnos. Bien planeadas para atacarnos. Y termino con este versículo en 2 Corintios 2:11 que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amados hermanos, que no gane ventajas el diablo sobre tu vida. Y Dios te pide esta mañana, no ignores
las maquinaciones del diablo. Él está maquinando todo el tiempo para ver cómo hacerte caer.